buenos días. El día de ahora vamos a continuar con el tema que empezamos a ver estas semanas acerca de los recursos naturales. Empezamos a ver lo que son los recursos naturales renovables y aquellos recursos que son no renovables y también los inagotables. Espero que ya se nos haya quedado claro tanto como en qué se pueden comparar y la diferencia de cada uno de ellos, ¿verdad? Sabemos que los recursos naturales renovables son aquellos que se pueden renovar pues fácilmente, y si los utilizamos pues sabemos que podemos obtener otro de estos, ¿verdad? O en un tiempo también un poco corto, pero también estos pueden ser, si se utilizan de mala manera, pues pueden también llegar a dejar de existir. Y también los recursos naturales no renovables, es decir, que si estos se utilizan en sí, por mucho que nosotros queramos volver a reutilizarlos nuevamente, casi que digamos en un año o en dos, es casi imposible. Ya que tomábamos el ejemplo de lo que es el petróleo, por ejemplo, aguas subterráneas que se dan, y si se utilizan, puede ser que cueste, ¿verdad? Muchos utilizan lo que son los fósiles para lo que es la degradación de estos, y a los años poder lo que es más que todo obtener lo que es el petróleo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos acerca de esto, y también los recursos inagotables, que esto se puede decir que se pueden obtener de ellos y no se pueden agotar nunca. Tomábamos el ejemplo del sol. Pues sabemos que en algún momento, según los científicos, va a haber más que todo el sol va a dejar de alumbrar y va a dejar de existir, ¿verdad? Pero esto más que todo por el momento, digamos, lo tenemos, lo podemos obtener. Pero es decir, por ejemplo, lo que son los recursos renovables, si nosotros talamos un árbol, podemos volver a obtener otro árbol de hasta de su misma especie, ¿verdad? Pero si por ejemplo tenemos lo que es, como les mencionaba, el petróleo, este es muy difícil también de volver a obtenerlo y de volver a utilizarlo, ¿verdad? Y también lo que es lo inagotable, que eso pues siempre se mantiene en nuestro medio natural. El día de ahora vamos a ver lo que son los recursos naturales y el buen uso de esto, ¿verdad? Para que nosotros pues sepamos más que todo cómo podemos cuidarlo, cómo podemos nosotros contribuir con lo que es el cuidado de esto, protegerlo. Hay muchos procesos el cual podemos nosotros realizar para cuidar nuestro medio ambiente. No necesariamente tenemos que hacer pues grandes cambios que se tengan en nuestro diario vivir. Es decir, muchas veces nosotros decimos, pero es que eso mucho cuesta, o no tengo los recursos necesarios, no tengo lo que es más que todo para cuidar lo que es nuestro medio ambiente, pero con pocas acciones podemos hacerlo. No necesariamente mucha gente, sino que hasta en nuestro hogar podemos realizarlo, ¿verdad? Donde nuestro medio ambiente pues y estos recursos que son indispensables para lo que es la vida en el planeta, y el buen uso de estos pues garantiza para todo un bienestar, ¿verdad? Una razón también más para poder conservarlos, porque por ejemplo, si nosotros cuidamos lo que son los árboles, ellos nos dan el aire necesario para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces hagámoslo más que todo por nosotros, ¿verdad? Muchos pues son personas que quizás dicen a mí no me afecta, pero llega un momento que a todos les afecta, ¿verdad? En todo el mundo pues si nosotros pensáramos igual, pues ya estuviéramos pues, en un colapso de lo que es basura, ¿verdad? De igual manera, pues estos recursos, los que son naturales y que son, por ejemplo, y que debemos también de cuidarlos, son la flora, la fauna, lo que es el suelo, también los beneficios que vamos a ver de esos minerales que podemos encontrar en nuestro ambiente.
Los recursos naturales, por ejemplo la flora, que sabemos que es el conjunto de árboles y plantas que existen en una área determinada de la tierra. Los beneficios de esta es que purifica el aire, se utiliza en la industria textil, en fibras, utilización de cauchos y en la alimentación. También pueden ser utilizados para la fabricación de muebles, de casas, de barcos y de papel. Sirven también de refugio de la fauna y retienen lo que es el agua del suelo. De igual manera, pues esto se puede conservar con la tala más que todo indiscriminada de lo que es árboles y bosques, al igual que los incendios forestales, causan lo que es mucho daño a la naturaleza. Por lo tal, las razones que debemos de tomar conciencia de mal de lo que nosotros causamos a la naturaleza y realizar lo que es la reforestación en nuestras comunidades para contrarrestar la mala práctica. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si en algún caso en nuestro hogar hay un árbol muy grande y atenta con lo que es nuestra vida, porque se puede caer, ya tiene muchos años, entonces lo que podemos hacer es poder sembrar un árbol, quizás si no tenemos mucho espacio en nuestro hogar, en otro lugar, si talamos ese, entonces reforestarlo, ¿verdad? No dejarlo así, ahí botamos ese árbol, o ya, por ejemplo, la tala que se da en muchos bosques, muchos talan y no siembran, porque como ya no es, para ellos no es necesario, ya utilizaron los árboles que estaban y no es necesario volver a sembrar, ¿verdad? Pero para ello. Pero sí es necesario que se vuelva a sembrar lo que son, lo que es estos árboles para que no haya una discontinuidad, ¿verdad? No sé si han visto la película de esta película que se llama El Lorax. No sé si la han visto, es una caricatura donde es como el medio ambiente, ¿verdad? Y ahí hay lo que son especies raras como pescaditos, osos, y hay un muchacho que él lo discrimina porque él hace un suéter y no le gusta a nadie. Entonces él se va de la ciudad y encuentra este lugar, este ambiente, y los árboles ve que son como la estructura de lo que él quiere hacer con este suéter. Entonces ahí, más que todo ahí donde encuentra lo que es el Lorax, que es un muñequito anaranjado, y donde él le dice que los árboles no se pueden cortar porque como que es la vida de todos, ¿verdad? Entonces él al principio entiende, pero luego llega su familia al lugar porque vende lo que es el suéter, si ni él conocerlo, pero lo vende. Entonces cuando ya llega su familia, como lo hacen ver que él es el mejor y él es inteligente y va a ser millonario, entonces lo que él hace es corta todos los árboles, y ya cuando al final corta el último, hay como, o sea, ya no hay árboles, y lo que él hace pues al final pues degrada todo eso, todo el lugar, y los animales tienen que huir, dejan su hogar para irse a otro, ¿verdad? Ya no pueden sobrevivir sin árboles. Y al final, si nosotros podemos ver esa película, las personas sufren con ese cambio que tuvieron. Ya no existen los árboles a los años después, y el aire pues como que lo compran, como que alguien los realiza y compra el aire por esa misma acción. Entonces es como un tipo de ejemplo que quería mencionarles acerca de lo que es la degradación si se hace, por ejemplo, en la tala de árboles en el lado de lo que es la flora, ¿verdad? Por ello también debemos de concientizarnos que aunque sean caricaturas que puede pasar, de igual manera se tiene lo que es la fauna, que es el conjunto de todos los animales que habitan en una área determinada en sí de la tierra, que pueden ser, por ejemplo, aves, animales domésticos y también animales salvajes. Existen también cierto beneficio que se puede obtener de lo que es los animales. Por ejemplo, uno de los recursos también importantes para lo que es el hombre. De estos muchos animales han sido domesticados con el fin también de ayudarnos en las faenas del campo, como es el caso de los bueyes y los caballos, ¿verdad?
Muchos de esos pues quizás en épocas pasadas eran animales que vivían en su entorno libre, pero al pasar los años las personas vieron lo que tenían, la fuerza que estos animales tenían para ayudarles en ciertas acciones domésticas. Por ejemplo, en la siembra, donde hay animales que llevan en los surcos, o también lo que realizan ellos, el llevar lo que antes se utilizaban para llevar algún material que las personas necesitaban, o los caballos, ¿verdad? También hasta llevar a las personas como transporte se utilizó en años atrás. Por eso es importante también este tipo de animales, ¿verdad? También domesticaron a algunos animales que aunque no ayudan, pero siempre están ahí. Por ejemplo, los perritos, los que son los gatos, animales así que fueron domesticados, pero otros que no, y aún así, aunque no son domésticos, ayudan a lo que es el entorno. Por ejemplo, antes pues ayudaba también a lo que es la alimentación. Antes las personas y hasta ahora pues ayudan a lo que es alimentarnos, a lo que tener nutrientes, porque no solo podemos sobrevivir solo con vegetales, ¿verdad? Siempre se necesita un poquito de grasa de lo que es la carne, por ejemplo. Entonces ayuda a la alimentación. También antes ayudaban a lo que es a mantener lo que es el calor. Por ejemplo, si una tribu cazaba lo que es un mamut, utilizaban la piel para cubrirse de ciertas heladas, cubrirse de ambientes hostiles para ellos, ¿verdad? Y por eso también pues los humanos han sobrevivido épocas diferentes, con frío, con lluvia, ayudándonos así pues en estos animales. La conservación de estos, de la fauna, es importante para preservar la especie, que están también en peligro de extinción. Por ejemplo, utilizar puede dar con pues, muchos recursos, ¿verdad? Pero también es importante, lo cual, que por ejemplo, la conservación de lo que es la fauna es importante para preservarla en especie, tanto en peligro de extinción. Es utilizada también en la alimentación, sirve para el medio de transporte, se utiliza como de la industria, y también la fauna es utilizada como medio de recreación, ¿verdad? Si nosotros hemos ido, por ejemplo, a lo que es centros turísticos, ahí tienen hasta animales de los caballos, por ejemplo, para lo que es ir pues viendo lo que es el centro turístico, y ya pues estos más que todo sirven para lo que es esa recreación. Hasta en la playa, ¿verdad? Podemos encontrar que se puede alquilar lo que es un caballo. De igual manera, pues la importancia de esta y cualquier sistema en el planeta Tierra, se podría decir, que ayuda a lo que es la conservación, del lado de la economía también, y la importancia de esta conservación, por ejemplo, de la fauna, de la presencia de las plantas, árboles, y es imprescindible. Como ya sabemos, eso también debe, más que todo, principalmente a su capacidad de transformar el dióxido de carbono en lo que es el oxígeno, que los demás también seres vivos pues respiramos. Además tienen lugar en grandes funciones y una estructura fertilidad del suelo. También esto ayuda a la compactación, por así decirlo, evitando lo que es la erosión, nutriéndolo así con respecto a la materia orgánica, y esta pues gracias a eso se descompone, y la actividad de esta pues da lo que es una bacterias o un fin donde estos tengan también el construir nuevos árboles. De igual manera, la importancia de lo que es la fauna, en lo que respecta a la fauna, también son microorganismos que también son pequeños hasta lo que es el animal más grande, ya sea por ejemplo un elefante, eh, donde es realmente importante la supervivencia para la humana y la conservación del medio ambiente. En primer lugar, pues se tiene que cada animal, insecto, pájaro tiene una función en la naturaleza, es decir, esta función ecológica para mantener lo que es el equilibrio de cadenas tróficas
que se haya establecido estas funciones que pueden ser, por ejemplo, contribuir con la regeneración vegetal de los campos y actividades que se puedan realizar con muchos herbívoros como las vacas, las cabras y ovejas. Solo con el hecho de pastar y alimentarse, la hierba y otras plantas. Otra función es la que se realizan con muchos roedores y pájaros que se alimentan de frutos y semillas y a su vez se entran en lo que es el contacto con lo que es el suelo, ya sea mediante la defecación o por lo que es lo que ellos entierran, ¿verdad? Pueden también germinar y más que todo colonizar nuevos territorios. El hecho de que la fauna más que todo estructure en distintos niveles de nutrición que establecen así las relaciones estrechas con el depredador y también la presa. En relaciones también tróficas de los ecosistemas llegan a tal punto que sus índices de poblaciones van fluctuando en función a las comunidades, en el hecho también de que estas sean de cadena trófica. El ser humano pues se sitúa en un punto más alto y en la cadena también, de manera que esto beneficiará alimentándose de mucha de la fauna existentes, también dependiendo de la alimentación de que estos tengan y que estos posean. De igual manera hay especies selectivas y rigurosas donde este proceso debe ser selectivo, ¿verdad? En todo caso también pues si se pierde lo que es la consecuencia, algunas consecuencias de la flora y la fauna, donde la pérdida de estas especies, por ejemplo vegetales y animales, pueden contraer muchos problemas, no solo para el ser humano, sino para lo que es el planeta y muchos niveles distintos. El hecho de que se pierda, por ejemplo, especies que implican lo que es la desestabilización de la cadena trófica, haya un desequilibrio en esta, donde las poblaciones directamente relacionadas sean un organismo que es desaparecido. Es decir, por ejemplo, si se disminuye drásticamente las poblaciones de conejos con el paso de los años, una enfermedad llamada mixomatosis, las poblaciones de los lobos también pueden disminuir porque habrían perdido lo que es su principal fuente de alimento y tendrán que buscar otro ser vivo del cual alimentarse, el hecho que podríamos causar más desequilibrio en hábitats adyacentes. Aparte de la disminución de los lobos, otros efectos podrían ser el crecimiento excesivo de aquellas especies vegetales, de las cuales los alimentos de las poblaciones, pues, por ejemplo de los conejos, podrían crear competencia en otras especies vegetales y desequilibrar lo que es esta escalafón. Además, pues este tipo de especies, por ejemplo, se pueden tener en el lado de ese desequilibrio, de ese eslabón, ¿verdad? Aquellas pues variaciones que tengan los organismos en una cadena, donde sería también extraño que hubiesen especies oportunistas que se beneficiaran de la ocasión para tener drásticamente alguna oportunidad, ¿verdad? Aparte que de ese desequilibrio se produjera lo que es la comunicación de vegetales y animales, también debemos de entender que cuentan también seres inertes como lo que es el suelo, el aire o también la calidad de agua. Estos también estrechamente están ligados a la fauna y a la flora que nos rodea. Las plantas y los árboles tienen un papel muy importante en conservación de estos parámetros, ya que si en estos, por ejemplo, talamos excesivamente lo que es una zona boscosa, el suelo queda directamente expuesto más que todo, pues esto sufrirá lo que son problemas de erosión y de escorrentía. Es por eso que los motivos y muchos más que pueden sufrir diariamente en nuestro planeta, debemos ser extremadamente cuidadosos con la flora y la fauna que nos rodea para poder mantener la biodiversidad y el equilibrio que tiene lo que es nuestra naturaleza. De igual manera, la otra, más que todo recurso que se tiene y que tenemos que conservarlo es el agua, que es considerado también como el recurso natural más indispensable de todo ser vivo. Como sabemos, se puede vivir quizás 1 o 2 días sin comer, pero sin tomar agua es casi imposible. Lo que tenemos que hacer un buen uso de ella es, por ejemplo, pues ya que esa sirve para lo que las plantas, la agricultura, para el aseo personal, oficios domésticos, en la navegación también y la regeneración de energía eléctrica.
Esa podemos conservarla ya que tiene grandes importancias, por ejemplo, haciendo uso racional del agua en nuestros hogares. Si nosotros, por ejemplo, nos lavamos las manos, cerrar el chorro mientras nos estemos poniendo jabón, o si nos bañamos, cerrar lo que es la ducha. De igual manera, por ejemplo, si nosotros podemos obtener o tener lo que es un residuo de agua, un recipiente de agua, podemos tenerlo, ¿verdad? También conservar las fuentes de agua haciendo reforestaciones. De igual manera, evitando contaminar los ríos, mares, lagos, arroyos con basura y desechos tóxicos, que esto ayudaría bastante, ¿verdad? Muchas veces también las fábricas, hasta nosotros de personas, pues desechamos cualquier cosa a lo que son algunos ríos. Muchas veces las personas van a lavar a los ríos y ahí se utilizan como, por ejemplo, detergente, utilizan jabones, entonces ya el río ya está contaminado, ya no es igual, ¿verdad? A uno que no se ocupe para eso. O digamos, si existe o vive una comunidad cerca de un río, la basura toda la tiran al río. Por ejemplo, cuando uno va al mar, hasta nosotros vemos algunas botellas, si alguna fiesta hicieron, algunos amigos ya dejan toda la basura en la playa, entonces tenemos que tener cuidado de eso para poder conservarlo. También otro componente es lo que es el suelo, que también es la capa superior de lo que es la tierra, donde vive lo que es el hombre y las plantas. El suelo pues nos brinda lo que es innumerables beneficios que hacen posible satisfacer nuestras necesidades básicas. Sirve para realizar lo que son actividades agrícolas, como la agricultura y la ganadería. También brinda lo que son refugios y alimenta a los animales y a las plantas. Esta pues se puede dar una conservación del suelo, al igual que los demás recursos naturales. Si no hacemos, por ejemplo, un uso adecuado de esta, puede llegar a agotarse. Y van a decir, ¿por qué? Si el suelo es donde nosotros, casi que imposible, porque la tierra está pues hecha toda, la mayoría pues tiene lo que es suelo, pero aún así se puede lo que es que todo podemos erosionarla y podemos, pues puede dejar de existir. La conservación de esta, pues, por ejemplo, lo que no tenemos que hacer es talar árboles, evitando también la erosión de los suelos, reforestar áreas desoladas que se tengan en nuestro alrededor. También existe el parte de los minerales, que son recursos que se utilizan para el hombre para satisfacer necesidades básicas. A eso se les podemos encontrar en los yacimientos que requieren, es decir, los no renovables o los que se agotan. Esos minerales son importantes, por ejemplo, el oro, plata, cobre, aluminio y el bauxita. El agua, el yodo y la sal son minerales utilizados en la alimentación. El petróleo, el hombre extrae lo que son diversos derivados como lo que son la gasolina, el queroseno, el diésel, el gas butano y los lubricantes. Los beneficios de eso pues sirven también para alimentación. Se utiliza en la fabricación del hierro y utiliza en la construcción también, por ejemplo, de puentes, de carros y maquinaria. También se utiliza en confeccionar prendas como aretes, pulseras, anillos y collares. También se fabrica lo que son cementos para hacer casas y también la carretera, ¿verdad? Y eso también algunos beneficios de esos minerales que se tienen. Y por eso también es importante que nosotros los conservemos y veamos también el uso responsable de esto. Así que nos vamos a quedar hasta acá este tema que es importante del uso de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Que nos rodean a nosotros. Y es decir, si nosotros ocupamos estos recursos naturales, pues también nos van a servir para nosotros.